Normalmente cuando predico no acostumbro a hacer esto, pero se siente una presencia poderosa. Yo me siento lleno. Yo me siento, no sé ni cómo explicarlo. Y siento que me tiembla todo. Y no es por la predicación, es por la presencia de Dios. ¡Wow! Gloria al Señor. Yo quiero pedirle, amados, que vayamos al Evangelio según San Marcos capítulo 10, el verso 46. Cuando lo tienen, me dan un poderoso amén. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo, la comunión de su Santo y Divino Espíritu. Esta palabra tiene por título, dice mi Biblia, Jesús sana a un mendigo ciego. Dice, entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callase. Pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó a llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole, ten confianza, levántate, te llama. Gloria al Señor. Padre, en esta hora, Dios, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pedimos, Dios de la gloria, que esta palabra, Señor, cause el efecto en la vida de cada uno de nosotros, por lo cual tú la has enviado en esta mañana, Padre. Tú por medio de esta palabra nos vas a enseñar, nos vas a redarguir, nos vas a corregir, Señor. Porque es necesario que el hombre que te sirve, la persona que te sirve a ti, sea perfeccionada en todas las cosas. Y la única manera en que podemos ser perfeccionados es por medio de tu palabra, Dios. Y yo te pido, Señor, en esta hora, que seas tú hablándole a tu iglesia, Señor. Y que esta palabra edifique nuestras vidas y la transforme, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Es tremendo, hermanos, cuando vemos esta historia conocida, que nos habla acerca de un hombre que estaba ciego. Y mientras lo leía me llamaba mucho la atención el título. Y es que el título decía que este hombre tenía dos problemas. Uno es que estaba ciego, pero esa ceguera provocó que este hombre fuera un mendigo. Y cuando nosotros tenemos problemas, situaciones que vienen a nuestra vida, esa situación nos lleva a otra condición. Este hombre no era mendigo porque quería, era mendigo porque la condición que él padecía, la ceguera, le provocaba a él estar en esa condición. No podía trabajar, no podía hacer las funciones que normalmente un hombre hacía en este tiempo. Y esto provocó que este hombre buscara la manera de cómo sobrevivir y lo llevó a colocarse en una posición de mendigo. Una persona que da lástima, una persona que necesita de otros, una persona que aunque no quiere estar ahí, está en esa posición porque no tiene alternativa, no tiene otra forma de cómo llenar su necesidad. Y esa ceguera
hacía también que la gente los señalara y lo juzgara por su condición. Dice la palabra, cuando empezamos a leer, dice que entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud. Jesús pasaba por Jericó. Era tiempo de Pascua. Jesús había descendido, pero el camino para descender a Jerusalén era por Jericó. Y quizás Bartimeo por mucho tiempo había escuchado hablar acerca de Jesús, porque aunque Bartimeo tenía una condición física que le impedía ver y le generaba una necesidad, Bartimeo había mejorado su parte auditiva. Normalmente cuando una persona, yo tengo un familiar que es ciego, sordo y mudo, pero cuando una persona llega, él hace, no te conozco, porque él perfeccionó su sentido del olfato. Él toma una persona, quítate, porque no te conozco, porque pudo perfeccionar su tacto, y aunque le faltan 3 sentidos, tiene 2 que le funcionan perfecto, y quizás mejor que lo que nosotros lo usamos. Este hombre tenía una situación que lo hacía estar en una posición inclinado como un mendigo, pero sus oídos estaban abiertos. Él podía escuchar, y quizás muchos de los que pasaban hacia Jerusalén comentaban acerca de Jesús. Hablaban acerca de un hombre que podía sanar, de un hombre que hacía maravillas, de un hombre que había sido escogido. Y cuando vemos esto, hermanos, nos damos cuenta de que cuando la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios, es cierto. Porque aquí vemos la historia de este hombre, que cuando viene una gran multitud, dice que Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y mientras que yo estaba leyendo, yo le decía: Padre, la Biblia nos hace ver que aun cuando nosotros no sabemos cómo llegar a ti, tú llegas a nosotros. Pero en nosotros está la responsabilidad de poder interpretar y entender el momento de nuestra visitación. Es necesario que el ser humano esté alerta y esperando, expectante, lo que va a acontecer en tu vida. Hay cosas que Dios quiere hacer el día de hoy en tu vida, pero es necesario que tú generes expectativa y el deseo de que eso acontezca. Este hombre estaba tirado y la gente lo veía como un mendigo, y le pusieron un título y dijeron: este no sirve para nada, este está ciego, este no sirve. Pero este hombre, aún con su ceguera natural, podía ver cosas que los demás no podían ver. Este hombre, cuando escucha decir que venía Jesús de Nazaret con sus discípulos, empieza a clamar y dice: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y este hombre estaba declarando proféticamente: yo no puedo ver, pero yo te conozco. Tú eres de quien profetizó el profeta Isaías en el capítulo 11, cuando dijo que vendría un bastardo de la raíz de Isaí, del tronco de Isaí. Tú eres ese Mesías que fue declarado para
nosotros. Tú eres descendiente de David. Tú no eres cualquier persona. Tú eres el Dios que nosotros estamos esperando. Tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando Él dice Jesús, hijo de David, no solamente se está refiriendo a su linaje porque venía de Judá, se está refiriendo a que en Jesús había una promesa dada de parte de Dios. Y yo entiendo que tú tienes el poder y la autoridad para sanarme. Yo hoy clamo a ti pidiéndote que tengas misericordia. Los que estaban alrededor de él lo seguían por los milagros. Jesús estaba haciendo milagros, estaba haciendo cosas potentosas y la multitud le seguía. Pero muchos de ellos, o la gran mayoría, no entendían que al lado de él estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y este hombre que estaba ciego lo podía ver. Por eso es que los problemas que tenemos hoy en día, hermanos, no son físicos, son espirituales. Y es necesario que el Señor abra nuestros ojos y podamos conocer al que nos guarda, al que nos cuida, al que tiene cuidado de nosotros, al que nos guía, el que nos ayuda, el que abre las puertas. Este hombre, aunque estaba ciego naturalmente, espiritualmente sus ojos habían abierto y estaba declarando que el que venía no era cualquiera, era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando este hombre clama, dice que le decían que se callara. Hermano, cuando usted está expectante de algo, a usted no le importa lo que piensen los demás. A mí que me calle el que quiera, yo voy a gritar más fuerte: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Porque el problema que usted tiene, hermano, el único que se lo soluciona es Cristo. Y si el mundo te dice tienes que callarte, usted pregonará más fuerte y dirá: yo clamo al que yo sé que necesito. La gente le decía, lo reprendía: cállate. ¿Qué te pasa? Tú eres un mendigo. Y este hombre, en su condición, en su posición, donde estaba, donde era menospreciado, donde era tratado en poco, donde muchos pensaban que no había solución, este hombre podía ver y podía entender cosas que los demás no podían. Por eso el apóstol Pablo dice en 2 de Corintios que nosotros somos vasos de barro. Quiere decir que tenemos falencias, que tenemos necesidad, que tenemos una condición vulnerable. Pero aún en nuestra condición vulnerable, el apóstol Pablo dice que estamos atribulados en todo, mas no estamos angustiados. Estamos en apuros, sí, mas no desesperados, perseguidos, pero no desamparados, derribados, pero no destruidos. Porque aunque yo esté en este piso, nada me impide clamar, porque tú creerás que yo estoy destruido, pero yo estoy de rodillas clamando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque el mundo te quiera ver destruido y piense que tú al estar de rodillas estás en esa condición, tú tienes autoridad de parte de Dios. El Señor está con sus ojos puestos sobre ti. Que no te dé pena estar de rodillas. Que no te dé pena que creas que eres un mendigo. Porque tú estás expectante esperando tu milagro. Bartimeo lo entendía. Y Bartimeo decía: yo no sé si ustedes quieren que yo me calle, pero yo tengo una necesidad. ¿Cuál es tu necesidad, iglesia? Todos la tenemos. Yo tengo una necesidad y clamaré hasta el día que yo parta con el Señor, o el Señor me responda por mi necesidad. Y si el mundo me dice: Ezequiel, te tienes que callar, yo le digo: no, porque el que necesita soy yo, no tú. Y como yo soy el que necesito, yo gritaré más fuerte hasta que Él me escuche y se detenga. Porque dice la Biblia que Jesús se detuvo y le dijo a los mismos que lo estaban callando: dígale que venga. Entonces quiere decir que los mismos que te están callando hoy, mañana te van a decir: ven que te llama el maestro. Porque cuando el maestro te llama, los demás obedecen.
Cuando tú estás clamando al Señor, el Señor te escucha y Él te llama y te dice: tráemelo acá, que yo voy a cumplir lo que Él me está solicitando. Pero es necesario creerlo. Bartimeo clamaba y creía al mismo tiempo. Bartimeo por mucho tiempo estuvo con esta ceguera. En otros evangelios habla de que eran 2 ciegos, pero aquí habla de que era solamente Bartimeo, o lo menciona él. Si eran 2, entonces no solamente clamaba por su necesidad, inclusive el otro que estaba al lado de él recibió su bendición sin haber clamado, porque se juntó con quien se tenía que juntar. Entonces quiere decir que si tú estás al lado del correcto, de la persona correcta, cuando esa persona clame, usted recibirá su bendición también. Es importante, amados, que cuando nosotros clamemos creyendo. Y cuando nosotros clamamos por otro, el Señor bendice nuestra vida también. Hay veces que pensamos, el Señor se olvidó. En Lucas capítulo 18, verso 1, el Señor hace referencia y dice que había un juez que no temía ni a Dios ni a los hombres. Y ese juez que no temía a nadie, le fue doblada su voluntad por una mujer que tenía una necesidad. Y en un momento dijo: ¿sabes qué? Yo voy a cumplirle lo que me está pidiendo. No sea que me canse de tanto pedir esta mujer. Bueno, hermano, preferiblemente es que cansemos al Señor, que no se cansa. No me malinterprete. El Señor no se cansa que usted le pida. El Señor tiene sus oídos prestos a nosotros. Si muchas veces las cosas no han sucedido, no es porque el Señor no quiere cumplirlas, es porque Él está esperando que nosotros inclinemos nuestro rostro, nos arrodillemos delante de Él y lo reconozcamos como el dador de todas las cosas. Muchas veces decimos: pero es que no ha pasado nada. Y el Señor está esperando. Sus oídos están atentos a que nosotros clamemos. Vemos en el libro de Segunda de Reyes, que habla acerca de Naamán el sirio. Eso lo estamos dando en la clase los miércoles. Y dice que Naamán, un hombre importante, no era cualquier hombre, era un hombre importante. Y este hombre tenía una necesidad. Aunque era un hombre valeroso y estimado, tenía lepra. La Biblia lo pone como si fuera el único inconveniente que tenía, porque dice: porque tenía lepra. Pero tenía lepra, perdón. Esa lepra lo llevaba a él a estar en una condición que él no quería estar. Una enfermedad, amados, nadie quiere pasar por ella. Y la condición de Naamán lo llevó a él a que una jovencita que había sido llevada cautiva le declarara que en Samaria había un profeta que lo podía sanar. Y Naamán habla con el rey de Siria. El rey de Siria manda una carta al rey de Israel. Ese rey de Israel, cuando ve la carta, dice: ¿cómo yo voy a sanarlo? ¿Acaso yo soy Dios? Y rasgó sus vestiduras. Pero dice que el profeta Eliseo le dice al rey: ¿por qué rasgas tu vestidura? Mándamelo acá, para que ellos entiendan y reconozcan que hay Dios, hay profeta de Dios en Israel. Y cuando Naamán llega allá, el profeta, en vez de recibirlo, manda a su criado a Giezi y le dice: dile que se zambulla 7 veces en el Jordán. Y Naamán se enfureció porque se sentía muy importante. ¿Cómo que este hombre no me va ni a recibir si yo soy un hombre importante en Siria? ¿Cómo es posible que no me reciba si yo estoy esperando que él levante sus manos, haga una oración y ponga sus manos sobre mi llaga? Eso era lo que yo estaba esperando.
Y hay veces que estamos igual que Naamán. Estamos en la misma condición. El profeta te dijo, vaya y zambúllese al río. No, nosotros queremos a nuestra manera. ¿Cómo es posible que ni siquiera me recibió? Y digo, ¿saben qué? Yo para ese río feo no voy, porque en Siria hay ríos mejores. Y hay veces que estamos buscando en base a lo que ven nuestros ojos, y lo que el Señor nos mandó a hacer, no lo queremos hacer, porque queremos hacerlo a nuestra manera. Porque él estaba pensando que eran los ríos, que eran las aguas, y no se trataba de las aguas, se trataba de hacer lo que el Señor lo había mandado a hacer. Porque aunque esos ríos de Siria eran unos ríos hermosos, el Jordán, que aunque era pantanoso, era un lugar de nuevos comienzos. En ese lugar Elías golpea las aguas y el Señor se lo lleva en un carro de fuego. En ese Jordán Eliseo golpea las aguas y las aguas se abren y él comienza un nuevo ministerio. En ese Jordán estaba Josué mirando, pensando, ¿y ahora qué voy a hacer? Que se fue Moisés. Y ahí el Señor le dice, levántate y cruza ese Jordán, porque yo les voy a dar esa tierra a ustedes. En ese mismo Jordán fue bautizado nuestro Señor Jesucristo. Entonces quiere decir que ese Jordán por mérito tenía mucho más que cualquier río de Siria. Entonces no es lo que se ve por fuera, es lo que es profético y lo que Dios ha establecido. Aquí este hombre, y Naamán dice que Naamán dijo, no, yo no voy para allá. Y un criado de él le dice, padre, si te hubieran mandado a hacer algo difícil, de seguro lo hubieras hecho. No vas a hacer algo tan sencillo. Y hay veces, amados, que nuestra condición es la misma. Yo le decía a mi esposa, antes de venir para acá, pensando en esto, le decía, ¿quién de nosotros no está dispuesto a pelear con un tigre por sus hijos? Que venga un tigre que tú no te ahí para ver si tú no brincas y peleas con ese tigre aunque tú sabes que vas a morir. Y hay veces que tenemos que clamar por nuestros hijos y no lo hacemos. El precio más grande lo pagó Jesucristo en una cruz. Ya nosotros solamente tenemos que pedirle a Él y Él se encarga de hacer la obra. Naamán se quedó pensando, porque la voz de este criado es como que el Espíritu Santo nos habla a nosotros el día de hoy y nos dice, hey, lo duro ya se hizo, te queda solamente hacer lo fácil, y lo fácil es clamar al Señor, inclinar tu rostro, sacar de ti todo orgullo, sacar de ti todo lo que te aleja de Dios y decir, ¿sabes qué? Yo voy a obedecerlo a Él, yo voy a clamar a Él, yo voy a pedirle a Él, porque yo sé que Él tiene la porción que yo necesito. ¿Cuántos creen que el Señor tiene esa porción para usted esta mañana? Y cuando dice que cuando Jesús se detuvo, lo mandó a llamar. Y llamaron al ciego y le dijeron, ten confianza, levántate, te llama. Ay, ay, ay. Los mismos que lo estaban callando ahora le dicen, ten confianza. Pero Bartimeo, me imagino que Bartimeo no lo podía mirar. Así que me imagino que habrá churrado los ojos y le habrá dicho, confianza tengo yo desde que me senté aquí, porque yo lo estaba esperando. Yo sé en quién yo he creído, porque mientras que tú me estabas callando, yo estaba confiando. Y hay personas que muchas veces te van a hacer creer, anda, que viene tu tiempo, pero antes te estaba diciendo, cállate. Por eso es necesario que tú no escuches lo que está a tu alrededor, tú escuches la voz de Dios y confíes en el Señor. Y dice que le dijeron, levántate que te llaman, ten fe, ten confianza. Y dice que él tenía una capa sobre él, que quizás la tenía sucia, que quizás la tenía cochina, que quizás de tanto tiempo esté en el polvo lo estaba estorbando. Y dice que él se levantó y agarró y tiró esa capa y dijo, ¿sabe qué? Yo no necesito esa capa, porque ahora yo voy a colocar sobre mí el manto del Dios viviente. Y cuando el manto del Dios viviente entra sobre ti, ya tú dejas de ser un mendigo, ya tú dejas de ser un ciego. Todas
pueblo para poder recibir lo que el Señor tiene para tu vida, lo que te tenía atado. Por eso decía un inicio, el yugo se pudrirá a causa de la unción. La unción, cuando llega a tu vida, es necesario que lo que te tenía retenido, lo que te hace recordar lo que fueras antes, tú lo quites de ti y lo tires a un lado. El profeta Eliseo dijo: déjame despedirme de mi padre y de mi madre, déjame agarrar esta yuta que tenía aquí, la voy a picar y voy a hacer una comida, porque yo no tengo nada que volver a hacer ahí atrás. Yo tengo una misión, yo tengo algo de parte de Dios y lo trataré de hacer hasta el día que me muera, porque yo sé quién fue el que me llamó. Cuando tú entiendes quién es el que te llama, tú no tienes miedo a soltar las cosas que te ataban. Cuando este hombre vio que fue Jesús el que lo llamó, él dijo: ¿saben qué? Esta capa se acabó, voy a tirarla. ¿Por qué? Porque ya yo sé que después que él me llame, yo no volveré a ser el mismo. El problema hoy en día es que el Señor nos llama y queremos ser los mismos. El Señor nos llama para que seamos diferentes, para que nuestra vida sea de testimonio a otros ciegos. Porque cuando el Señor cambia nuestra forma de ver las cosas, y entonces nosotros le mostramos al mundo quién es el Dios al cual nosotros servimos, esos que son ciegos espirituales retoman la visión, les devuelve la vista y pueden ver lo que antes no podían ver. Elías podía escuchar que se avecinaba una gran tormenta. Acá estaba en otra cosa, pero él estaba claro. Mientras que él estaba arrodillado y estaba orando y le decía a su siervo: sube y fíjate, sube y fíjate, sube y fíjate. Y cuando vio una pequeña nube, dijo Elías: escucho que se avecina una gran tormenta. Cuando nosotros conocemos a Dios, cuando nosotros nos conectamos con Dios, nosotros podemos ver cosas que otros no ven. Podemos darnos cuenta en el ámbito espiritual de cosas que otros no se dan cuenta. Pero para que eso acontezca, es necesario conectarse con Dios. Es necesario agarrar la capa que nos tiene cautivos y soltarla. Dice que entonces él arrojó su capa y se levantó y vino a Jesús. Cuando este hombre clamaba por misericordia, era porque no tenía vista, pero sus pies se podían mover, sus manos se podían mover, él podía caminar, él podía escuchar, él podía oler. Quiere decir que ese problema que él tenía no limitaba que él pudiera hacer la voluntad de Dios. Ojo con esto, hermanos, su problema no lo limita a servir al Señor, a obedecer al Señor. Porque cuando se cae y dice: Señor, yo estoy ciego. Tú estás ciego, pero tú puedes caminar. Párate, levántate. Porque cuando tú te levantes y pongas en acción tus otros sentidos y pongas en movilidad tu cuerpo, entonces esa ceguera se va a ir. Entonces el problema que tienes se va a ir. Pero no te limites. Estemos expectantes a lo que va a acontecer. Y dice que Jesús le dijo: vete, tu fe te ha sanado. No, lo salvó primero, porque el negocio de Jesucristo eran las almas, como tiene que ser el de nosotros. Nosotros estamos llamados a llevar el evangelio, estamos llamados a predicar su palabra, estamos llamados a dar vista a los ciegos, estamos llamados a transformar este mundo y que las personas por medio de nosotros conozcan a Cristo. Aquí el Señor primero lo salvó, porque dice: y enseguida, quiere decir que la salvación del alma provoca sanidad del cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú salvas tu alma y tú le dedicas tu vida
a Cristo, entonces tu cuerpo natural es sanado. Y usted me dirá, bueno, hermano, pero es que yo le sirvo al Señor y tengo una afectación, no importa. En Corintios, en el capítulo 5, dice que si este tabernáculo se deshiciera, el Señor tiene para nosotros un edificio en el cielo. Esto no se compara con lo que viene. Nuestro tabernáculo, lo que hoy en día podemos ver, es hecho por cortinas, por maderas. Lo que el Señor tiene preparado en el cielo para nosotros es mucho más grande, mucho más fuerte, mucho más poderoso, tiene más comodidad. Este cuerpo por momentos yo me siento como que me duele como por aquí, me duele como por acá, y digo, está como incómodo este tabernáculo. Pero yo sé que el Señor tiene para mí un edificio en los cielos, y ese está preparado para mí. Jesucristo dijo, yo me voy a hacer morada en los cielos, y yo sé que la mía está lista, y por eso yo me